sí, creo que Ricardo, ¿estás preparado? ¿Qué tal? Buenos días, Dani. Sí. ¿Tienes el micro? Fantástico. Pues hola, buenos días a todos. Soy Dani Suyá, director de Relación con Inversores de Trade Asset Management. Estoy con el invitado estrella de hoy, Ricardo Gil, Head de Asset Allocation. Hemos titulado el webinar de hoy ¿Qué nos deparará la segunda mitad del año? Pero obviamente que nadie lo entienda como predicciones para los próximos 6 meses. Había una frase que me gustaba mucho que decía, predecir es complicado, sobre todo cuando se trata del futuro, ¿no? Obviamente, con lo cual espero que el mensaje quede un poco claro. La agenda del webinar de hoy es bastante breve, vamos a ir por faena. Breve repaso del primer semestre. Entiendo yo como si un astronauta hubiera aterrizado hoy y qué ha pasado estos últimos 6 meses, que han pasado muchísimas cosas. Sobre todo el grueso del webinar de hoy es las perspectivas macro que tenemos desde la gestora para la segunda mitad del año y al final de todo el posicionamiento de los fondos de renta fija y de renta variable desde el punto de vista macro, aunque obviamente tiene también construcción de cartera micro. Como os decía, estoy con Ricardo Gil, es el head de macro y asset allocation de Trade Asset Management, cuenta con más de 20 años de experiencia. Previo a la entrada a TREA, que ya data de hace 5 o 6 años, Ricardo, pues previa entrada de Ricardo a TREA, pues fue CEO de Bankinter, fue gestor de un fondo que es considerado el decano de retorno absoluto en España, que fue el famoso Bankinter Kilimanjaro, con lo cual Ricardo es una persona, como veréis, que no solo es estratega y es macro, sino que está en el barro, que digo yo, gestiona y ha gestionado, que para mí eso es un componente importante en los mercados. Y además también en su día, previo a Bankinter, fue responsable de equity en Renta 4. Es licenciado en Ciencias Económicas, CEFA, y el grueso de la presentación lo va a dar él. Deciros que el formato del webinar está previsto que para el final haya turno de preguntas. Tampoco somos muchos, con lo cual yo iré viendo, en el caso que haya preguntas, igual puedo ir interrumpiendo a Ricardo y intervenir, y si no, pues lo dejamos para el final. Tampoco nos vamos a alargar muchísimo, con lo cual también es interesante el feedback, opiniones vuestras o preguntas que podáis tener, ¿de acuerdo? Nada, entiendo que ya nos conocéis todos, pero bueno, el pequeño apunte comercial, si me lo permitís, sobre Trade Asset Management. Somos una boutique independiente, no ligada a ningún grupo financiero o industrial. Gestionamos en torno a los 4.200 millones de euros, básicamente para cliente institucional. Como todos sabéis, contamos con unas 60 personas, de las cuales 22 ligadas directamente a la gestión o análisis, un equipo grande y potente, y además muy comprometidos con los valores ESG, o en castellano ASG, que es más correcto, ya que en su día nos adherimos a los principios de responsabilidad inversora, que son los 6 principios avalados por las Naciones Unidas. Sin más dilación, me gustaría que la parte chula de hoy, que es Ricardo, pues Ricardo, lo dejo en tus manos para que empieces. Muchas gracias. Gracias, Dani. Buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias por la introducción. Y bueno, la idea es, lo más interesante sería la interacción, ¿no? O sea, si tienen alguien alguna pregunta, etcétera, porque al final son muchos activos y es mucha información para meterla aquí en 30 o 40 minutos. Entonces, por ir directos al grano, ¿no? Bueno, todos hemos visto lo que hemos visto en la primera parte del año. Entonces, básicamente, tal y como nosotros lo entendemos o como nosotros lo enfocamos, el ejemplo de Dani, pues eso, de que venimos de fuera de la Tierra y vamos a ver cómo está, que nos encontramos, bueno, pues nos parece bastante al hilo, ¿no? La idea es que aquí es como si hubiese caído un meteorito y entonces, bueno, pues el mundo se paró, ¿no? Entonces, las entradas los objetivos de gobiernos y de bancos centrales, lo que han tratado de hacer es, por un lado, tratar de parar los efectos de
de lo que sería la curación de la pandemia, ¿no? Todo lo que es el confinamiento, etcétera, que hemos estado o que hemos vivido y que algunos siguen viviendo. Entonces, trataré para eso y, por otro lado, conseguir que la economía siga funcionando, ¿no? O sea, que no que se haga un reset absoluto de todo. Entonces, ese ha sido el objetivo desde lo que sería marzo, abril, hasta el mes de junio, ¿no? ¿Qué es lo que se ha hecho? Y para nosotros esto es importante y por eso tenemos unos minutos aquí para ver un poco lo que después podemos esperar que venga, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho han sido dos patas. Por un lado, bancos centrales metiendo liquidez en el sistema, ¿no? Lo que veis ahí, que ha sido como a nivel global, son 5 trillones. Hay que tener en cuenta que más o menos el PIB mundial son unos 88, 90 trillones, ¿no? Por hacer números redondos. Entonces, lo que tenemos ahora es que el dinero que hay, que tienen los bancos centrales, ¿no? El balance de los bancos centrales, que al final es sobre lo que se asientan todas las economías, ¿vale? Está en torno al 30% del PIB, ¿vale? Que son esos 25 trillones, 25 por 90, pues eso, en torno al 30% del PIB. Entonces, ¿qué se ha conseguido con eso? Bueno, pues seguir manteniendo liquidez en el sistema y que, pues que las cosas más o menos funcionasen. Ha habido otra serie de estímulos que han sido los estímulos fiscales, que estos han sido nuevos de esta crisis, que ni siquiera en el año 2000 tuvimos este tipo de estímulos, ¿no? Entonces, estos estímulos fiscales, que van a ser la mitad de los estímulos que se han metido hasta ahora, la otra mitad, pues van del lado o directamente subsidios y dinero entrando en la economía, ¿no? O bien garantías y créditos blandos, digamos, para las compañías para que sigan funcionando, ¿no? Entonces, al final lo que se ve, eso es, bancos centrales metiendo liquidez en el sistema, la mitad del estímulo, la otra mitad del estímulo son gobiernos o bien dando subsidios o bien dando garantías. Hay que hacer aquí hincapié en la que, mientras en Europa, por ejemplo, nos hemos ido casi todos a la parte de garantías o que el Estado ponga el pecho a la hora de dar los créditos, en Estados Unidos, por ejemplo, ha sido al revés. Ha sido meter dinero directamente en la economía. Esto es importante porque al final la capacidad que cada país tenga para meter dinero en lo que sería la economía real, pues vía infraestructuras, vía subsidios directamente como en Estados Unidos, que están dando de pagar un cheque a la gente o a las empresas, etcétera. Bien, eso depende de la capacidad que tenga uno en función de la deuda que tiene. Entonces, el punto de partida, que es importante y por lo que es el objetivo de esta diapo, es se ha invertido un 10% del PIB, lo han metido directamente en el sistema. Ahora, la capacidad que tenga cada uno de aquí en adelante va en función de cómo estaba atrás, en el sentido de que países que están más endeudados pues tienen menos margen y tienen que acudir a pues el tipo de medidas de simplemente poner avales, etcétera, y los tipos de economías que a lo mejor estaban más a nivel de balance y a nivel de por divisa pueden aguantarlo, pues han tirado más directamente de decir, bueno, pues yo sigo aumentando mi deuda y ese incremento de deuda lo paso directamente a lo que sería al sistema. Entonces, como corolario de esta diapo sería que hemos vivido momentos extraordinarios y que las medidas son extraordinarias. Por terminar también, están diciendo que las que van a seguir metiendo este tipo de estímulos, pero como veremos, o sea, ya estamos en un 10% del PIB. Es verdad que van a venir más durante la segunda parte del año, pero que digamos que más de un 10% del PIB, pues ya es suficientemente grande como para poder esperar que eso genere ya algo de confianza y que empiece a funcionar el sistema, ¿no? Si pasas a la siguiente, Dani, es simplemente para ver eso, que ya lo peor, digamos, de este ajuste macro ya ha pasado. Una de las formas de verlo es con todas las encuestas estas de actividad que van saliendo a primeros de mes y que al final son encuestas a las que se preguntan a empresarios, a consumidores, es el mes que viene es mejor o es peor que el anterior, ¿no? Y con un desglose pues en cuanto al empleo, en cuanto a pedidos, etc. Entonces, en general, a nivel mundial, todo el mundo está viendo que el mes siguiente es mejor que el anterior. Y llevamos así ya 2 meses, ¿no? Desde el mes de mayo. Entonces, eso lo que genera es un cierto optimismo de decir, bueno, lo peor ya ha pasado. Y eso lo que dejaría es que el segundo trimestre, que es lo que estamos viviendo, o sea, que hemos dejado atrás, y es donde vamos a conocer todavía datos macro, es el peor de la historia, pero lo que sería el tercer trimestre debería ser una recuperación del anterior, gracias a las medidas que hemos visto antes de la parte de gobiernos y bancos centrales. Entonces, la duda aquí, y es un poco donde vamos a desarrollar los siguientes minutos de la presentación, la duda aquí es no tanto que está claro que hemos parado el primer golpe, sino cómo vamos a ir recuperándonos, ¿no? O sea, a qué velocidad se va a ir recuperando. Entonces, hay 2 variables
que aunque ya estamos en la parte de vuelta, que son las que para nosotros son más importantes y las que determinan la velocidad y la fuerza de esta vuelta y lo que podemos esperar, ¿no? de lo que es la macro y los activos financieros. Por un lado, es la parte de comercio internacional, que eso en principio pues es algo que ha salido tocado de esta crisis y es complicado que vaya a los niveles a los que estábamos antes, ¿no? Entonces eso lo que te deja es un mundo en el que al final la riqueza no se genera por el libre comercio de las mercancías y de las personas, etcétera, sino que eso va a estar más limitado, con lo cual la riqueza la vas a tener que generar de otro lado. ¿Y qué es otro lado? Pues bueno, pues las economías internas, ¿no? Lo que sería la demanda interna. Y por eso un buen indicador para esto, para nosotros es el desempleo. Sería el final de toda una serie de medidas, en el sentido de que cuanto más empleo se crea, pues es más fácil que todo lo anterior esté funcionando, ¿no? Y sería la medida final para poder esperar una recuperación real, ¿no? Entonces, lo peor de la crisis ha quedado atrás, eso es evidente. El tercer trimestre tenemos crecimiento, con lo cual técnicamente se puede hablar de que la recesión habrá terminado también, eso lo vamos a ver. Y la duda es un poco lo que comentamos, ¿no? ¿Qué parte del tejido industrial se pierde? Todas las medidas de antes, que comentábamos antes, van orientadas a que las compañías no tengan que cerrar, a que el ajuste no sea fuerte, pero evidentemente va a haber ajuste, ¿no? Entonces, eso es lo que nos encontramos en los próximos 9 meses, lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Que es básicamente cuánto tejido industrial se ha perdido y cuánto exceso de capacidad, o qué, digamos, que la economía, con cuántos recursos necesita funcionar la nueva economía. Haciendo unos números, bueno, pues tampoco cogiendo los consensos, no hemos cogido el de la Comisión Europea de ayer, pero cogiendo los consensos que está yendo ahí de brokers y de organismos supranacionales, etcétera. Al final, se ve en el gráfico de la derecha, la salida de la crisis no es la misma en función de cómo sea la estructura de cada economía, lo que comentábamos. Todas las que dependan mucho de comercio exterior, pues van a salir más lentamente, ¿no? Y evidentemente todos los que dependan de que el resto del mundo funcione bien para tú funcionar bien, ¿no? Que serían los exportadores, pero también en España somos exportadores de servicios, ¿no? Con la parte del turismo, etcétera, pues salimos peor preparados. Entonces, son estimaciones de consenso, más luego algunas ideas que nosotros podemos tener más fuertes en cuanto a CAPEX, etcétera, algunos sectores, pero agregándolo todo, lo que nos queda es que el gráfico de la derecha, ¿no? Que al final, aun en el 2021, ¿de acuerdo? O sea, el año que viene, con este rebote que empezamos ahora, el nivel al que nos vamos a encontrar es, por ejemplo, en España, pues la economía va a estar a niveles del 2016, ¿no? O sea, que habremos perdido, si nos vamos a atrasar a 2010. Entonces hemos perdido 5 años, vamos a dejarnos 5 años de PIB en esto, ¿no? La riqueza de 5 años. A nivel europeo, en Alemania, a nivel europeo, en agregado, pues nos vamos también a niveles de eso, ¿no? De septiembre del 16, o sea que al final esto lo que nos va a costar es un 5% más, 5 años de crecimiento de PIB que nos van a desaparecer, ¿no? Ese crecimiento de PIB es el que habrá que recuperar y es lo que determina esta velocidad, ¿no? Y eso es lo que en principio es lo que se debería hacer en las siguientes fases de cara a los que serían los fondos de reconstrucción o todos los estímulos, ¿no? Así que si quieres pasar, Dani, a la siguiente. Sí. Bien, esto es un poco el margen general en el que nosotros nos movemos, ¿no? Al final son ideas de ciclo. Lo que estamos viendo es que lo primero ha sido dar liquidez y han estabilizado la macro, ¿no? Con el periodo que llaman de hibernación, ¿no? Lo han parado todo y el paciente lo han puesto en coma, bueno, y le han dado lo que hacía falta, ¿no? Entonces, le han dado liquidez para evitar que las cosas que podían ser buenas tuviesen que cerrar, ¿no? Conforme se van abriendo, y es esto, conforme vamos viendo la macro que va mejorando por perspectivas de mes contra mes, de trimestre contra trimestre, lo siguiente que siempre pasa es, en cualquier proceso de recuperación, ahora tienen que verse las bajas, ¿no? Que son las insolvencias. Lo que creemos que vamos a ver en los próximos 6-9 meses son la parte de las insolvencias. Hemos empezado a ver en algunos sectores, por ejemplo, sobre todo el retail, ¿no? Se está viendo, por ejemplo, restaurantes, etcétera. En Estados Unidos también, pues en la parte de algunas partes del sector comercial, del sector de real estate comercial, también se está viendo. Pero bueno, ahora lo que tendría que salirnos es las insolvencias. Los que han aguantado porque les han metido liquidez y se han montado todo el mundo para que nadie estuviese forzado a cerrar, pues tuviese que cerrar. Y ahora vamos a ver el nuevo mundo
como se está abriendo, es qué negocios son solventes y qué negocios son insolventes, porque hay una cosa que no hay que confundir, y es que por mucha liquidez que se meta, un negocio que no funciona, pues no lo vas a convertir en solvente, ¿no? Entonces, nosotros ahora creemos que estaríamos en esta segunda fase, ¿no? La pregunta de Dani en la segunda parte del año, ¿cómo la vemos? Bueno, pues es esto. Ahora lo que tiene que empezar a salir, es cierto que la macro va a mejorar, pero ahora van a salir las insolvencias. Ahora van a salir las compañías, los negocios que directamente no aguantan. En la medida en que se alarguen los estímulos, ¿no? Pues eso lo puede ir retrasando un poco más, que es hasta 30 de septiembre, como hemos estado viendo que algunas medidas se están prolongando. Bueno, pues igual o en Francia, ¿no? Que por ejemplo todo el tema de los ERTES y tal, quieren prorrogarlo durante 2 años. Bueno, pues tardará más o tardará menos, pero que ahora justamente estamos en esta parte, ¿no? Entonces, el siguiente gráfico, aquí lo que tratamos de hacer es simplemente en el eje de ordenadas es poner la pendiente de tipos, ¿no? Que es un indicador para nosotros de lo que es el ciclo, pendientes subiendo, pues o sea, pendientes positivas lo que indica es que el ciclo empieza a funcionar y pendientes más negativas, pues que el ciclo pues se está parando. Entonces, sería la pendiente en el eje de ordenadas y en el eje de abscisas pues sería la volatilidad, ¿de acuerdo? Entonces es un poco, a nivel de asset allocation, bueno, que es el trabajo que yo hago en TREA, pues ver un poco qué activos pueden funcionar. Entonces hemos puesto todo un ciclo, ¿no? Desde el 2008 hasta marzo de este año, ¿no? Los distintos colores van marcando las distintas fechas, pues de enero del 18 hasta septiembre del 19, etcétera. Entonces, únicamente es lo que nosotros creemos es que desde marzo del 20 estamos ya pues en la parte de eso, de lo que es el ajuste gordo, etcétera, que sería el periodo que vimos la otra vez, por tomar una referencia, el último ciclo, sería del 2008 hasta septiembre del 2009. Pone 19, pero es 2009, que es un error, ¿vale? Entonces, estamos en eso, estamos en el momento en que nos han dado golpes. Ya llevamos bastante recorrido, como es evidente, pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver aquí en este proceso? Pues por un lado, aumentos de volatilidad, eso ya lo tenemos, ¿vale? Y lo que creemos es que tiene que aumentar más todavía. Y este proceso de insolvencias, pues creemos que va a llevar también a eso, a que las volatilidades aumenten, ¿no? Y lo otro que tendríamos que ver es un aumento de las pendientes. O sea, que al final, gracias, lo veremos más adelante, pero gracias a la actuación de bancos centrales, pues que se vaya esperando un futuro mejor, en el sentido de que las pendientes vayan mejorando. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Pues, bueno, pues si es a tenor de lo que vimos en el 2008, pues estaríamos con a mitad de camino. Lo único que nos falta ahora es, digamos, el final de este proceso, de esta primera parte, que es lo que comentamos, que serían las insolvencias. ¿Cuánto dura esto? Bueno, pues 6-9 meses, ¿no? Es un poco lo que nosotros estamos creyendo, y ahí lo que sí que siempre ha pasado es que la volatilidad aumenta. Entonces, esta es la foto que nosotros hacemos, o que en la parte de asset allocation llevamos, para cuando hablamos con los gestores, pues explicarles cómo vemos el mundo. Pues lo vemos de esta manera, ¿no? Que los próximos 9 meses, pues que la volatilidad va a aumentar mucho, y que los trades que montaríamos serían acordes a eso, ¿no? Y luego lo que sí que es verdad es que es en esos momentos, aunque la volatilidad esté muy disparada, perdón, cuando merece la pena tener las oportunidades para lo que sería el principio de un nuevo ciclo, ¿no? Decir que estamos ya al principio de un nuevo ciclo, como comentábamos al principio de que el tercer trimestre va a ser mejor que el segundo, nos parece muy aventurado, por lo que comentábamos al principio, porque las medidas todavía están ahí. El paciente todavía está en la UBI, ¿no? Que está ahí conectado. Entonces, conforme vaya esto, pues vaya abriéndose y conforme vaya cogiendo ritmo, cuando se verá, pues eso, lo que son las insolvencias, que es el siguiente detonante que nosotros vemos, os decía al principio, el siguiente detonante que nosotros vemos para que sea el repunte de volatilidad, y que es la oportunidad que hay que aprovechar en cualquier ciclo. Así que ya entrando por distintos activos, en lo que sería la parte de renta fija, os adelanto un poco, o sea, nosotros, lo que son gobiernos, preferimos estar en gobierno americano que lo que sería gobiernos desarrollados, lo que sería desarrollados, ¿vale? que en Europa. Y si ampliamos la parte de gobierno, como nosotros tenemos aquí en TREA, de que no solamente miramos desarrollados, sino que también miramos emergentes, pues también compraríamos gobiernos de emergentes. Siempre buscando, digamos, lo más seguro dentro de cada lado y que pague algo de allí. Así sería, pues, gobierno americano y gobiernos de emergentes. El gráfico que hemos puesto ahí es un poco para indicar que siempre en cualquier ciclo, el momento cuando empieza la recesión, las pendientes aumentan, ¿de acuerdo? Entonces, lo único que y sería el gráfico de arriba de la izquierda, ¿no? Entonces, como veis, pues el año 2000 al 2004, pues la pendiente aumentando, en la crisis del 2008-2009,
Y aquí ahora lo que nos encontramos es que, como los tipos de interés, que sería la línea verde, están ya en negativo, el primer margen de mejora de esas pendientes, es decir, el impulso que puedes dar a la macro para que verdaderamente coja tracción, que vendría dado por esas pendientes, es decir, las bajadas de tipos no te pueden hacer, ya no te sirven de impulso, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Pues que estamos a expensas de lo que pasa en otros sitios. Por decirlo de otra forma, si este gráfico que tenemos aquí de Europa la pusiésemos de Japón, es exactamente lo mismo. Una vez que se llega a un punto de tipos de interés, la política monetaria ya no sirve. Ya se queda simplemente en que esta es como una bicicleta que se te ha salido a la cadena. Tú tienes que seguir dándole, pero que verdaderamente lo único es para poder mantener las cosas. No es que el sistema, no es que vaya a coger tracción. Entonces, ¿qué es lo que ¿cómo te deja esto? Pues te deja en que tienes que utilizar otras medidas, ¿no? Que dicen constantemente los bancos centrales. El forward guidance, la compra de bonos corporativos, hablándose también, ¿no?, de compra de bonos de high yield, etcétera. Otras formas de tratar de impulsar la macro. Y lo que también te deja, por otro lado, es que te deja huérfano de tus propias herramientas. Necesitas al resto del mundo para que lo pueda impulsar todo esto, ¿no? Entonces, esto dejaría que es Estados Unidos y la curva americana la que, en nuestra opinión, va a marcar el movimiento de todo lo demás. En el sentido de que hasta que no veamos la curva americana, hasta que no veamos en 10 años o en 30 años repuntando en Estados Unidos, es difícil verlo aquí en Europa y es difícil esperar este nuevo proceso de crecimiento. Otra de las consecuencias de este gráfico es que para tú seguir manteniendo la situación que tienes, cada vez es necesario que vayas aumentando más la cantidad de dinero en ese sistema. Es decir, cada vez va a ser necesario que metas más dinero a través de bancos centrales, a través de los balances de política monetaria, ¿no? Y eso simplemente es lo que, como os cuento alguna otra vez, como el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Que al final tienes que seguir corriendo cada vez más para poderte quedar en el mismo sitio. Así que, bueno, si queréis luego lo profundizamos más en las preguntas, pero quedaos un poco con la idea de que, aunque lo que debería de ocurrir es que las pendientes aumenten, todo lo que están haciendo de meter dinero en el sistema y con tipos de interés en cero, nos parece complicado ver que aumenten de una forma tan rápida como vimos en otros ciclos, ¿no? Con lo cual se van a quedar más bien quietas. Entonces, la forma de jugarlo sería, aparte de gobiernos, pues eso, gobiernos que nos paguen algo de yield sin correr ese riesgo de que sabemos que en algún momento las pendientes se repuntarán, pero de momento no cogerlo mucho. Y luego la otra parte que nosotros miramos más, pues es evidentemente dentro de lo que es bono de gobierno, pues lo que es la periferia, que es donde paga un poco más, ¿no? Entonces ahí en este gráfico lo único que hemos puesto es desde que empieza el QE por parte del Banco Central Europeo, como el margen donde nos hemos estado moviendo, España e Italia, pues esto es el diferencial de esos bonos con respecto al bono alemán, ¿vale? Entonces, bueno, pues vemos que en el eje de ordenadas de la izquierda sería el eje de ordenadas, sí, el eje de ordenadas de la izquierda sería España y el eje de ordenadas de la derecha sería Italia. Entonces, básicamente, quédense con la idea de que nos hemos ido hasta niveles de spreads de ahí arriba, ¿no?, del 18, etcétera, y que bueno, que al final los bancos centrales lo que han hecho es tratar de poner un cap ahí. Entonces ya, pues bueno, la gente se ha tranquilizado, ve que la deuda periférica pues vale un poquitín más de lo que sería que hay que pagar un spread mayor del que sería la deuda del core, pero tampoco se ha disparado mucho. Entonces, a nosotros lo único que nos da miedo es lo que comentamos, de que como la recuperación va a ser mucho más lenta que otras recuperaciones y va a ser muy diferente, o sea, la forma de salir de, por ejemplo, una Alemania va a ser muy diferente de la forma de salir de España, en el sentido de que España, por ejemplo, va a necesitar que mejore todo el resto para nosotros mejorar, ¿vale? No tenemos un motor, dependemos del resto del mundo para nosotros mejorar. Cuando el resto del mundo mejora, nosotros mejoramos mucho más. Pero hasta que eso ocurre, pues vamos un poco retrás. Entonces, lo que nosotros vemos aquí también en cuanto a spreads de gobierno de periféricos, pues que no tendríamos tanto, o sea, que aprovecharíamos el siguiente tirón que pueda venir por bien anuncios del plan de reconstrucción que va a venir, que probablemente conozcamos algo este fin de semana, etcétera, y la semana que viene. Bueno, todo lo que serán las noticias de que los spreads se reducen, pues ahí reduciríamos exposición, ¿no? Y más que nada porque creemos que la diferencia de crecimiento entre unos y otros va a ser grande. Así que como resumen, la parte de gobiernos, pues eso, gobierno americano, mejor que gobiernos europeos y gobiernos de emergentes, ¿no? Y luego la parte de renta fija
corporativa simplemente es, el gráfico de la izquierda es poner los bonos que menos rentabilidad dan, tanto en la parte de W como investment grade, ¿no? Vale, pues cada año un bono W o un bono de investment grade, ¿cuánto te está pagando por año? ¿Vale? Esto es una media, es un índice, pero al final sí que, no sé, sí que es significativo. Por ejemplo, entonces, aquí sí que se ve que los investment grade están pagando más o menos 0,2 por año. O sea, un bono de 5 años pues está pagando un 1. ¿De acuerdo? No es así porque luego se ajusta, pero bueno, es para hacer un poco la idea, ¿no? O un W, ¿no? Que al final sería un investment grade, pues te está pagando algo menos del 1% por año. Es decir, un bono de high yield a 5 años, más o menos, paga un 5, algo menos. Entonces, esos números, lo que sí que se ve es que a nivel histórico están a niveles ya muy, muy bajos. O sea, gracias a todo lo que estamos hablando de las medidas que se han adoptado, pues han conseguido que los tipos estuviesen ahí bajos, ¿no? Y estamos a niveles de coste real de un bono para una compañía, ¿no? A niveles del 2015, con lo cual, bueno, está bien. Y se ha evitado esos momentos de estrés donde, pues por ejemplo, un bono de high yield en la crisis del 2008 o en la crisis del 2001, bueno, pues un bono a 5 años te estaba pagando pues dos dígitos de yield, ¿no? Entonces, bueno, o sea, están pagándote en torno a 5%. Entonces, ¿eso qué significa? Pues eso es la foto de ahora, es la foto de que las cosas están muy contenidas, que hace falta toda la ayuda de bancos centrales para controlarlas, pero el problema que nos surge a nosotros es, del otro lado, es que el nivel de apalancamiento es muy grande. ¿Qué se quiere decir esto? Las compañías, como los tipos son muy bajos y están incentivando a endeudarse, lo que se encuentran es que, los que nos encontramos es que cada vez están más endeudadas, con lo cual, lejos de hacer el sistema más fuerte, lo está haciendo más frágil. ¿Por qué? Porque al final cualquier turbulencia que venga, la parte macro o cualquier tema geopolítico, como las compañías, aunque tienen tipos de interés más bajos, como están mucho más apalancadas, lo notan mucho más, ¿no? Entonces, eso es una parte de debilidad que nosotros vemos, y es por eso que todo está centrado, los esfuerzos de la política monetaria que comentábamos, están centrados en mantener eso abajo, ¿no? Otra forma de ver lo mismo es no tanto en yield, o sea, de tipo de qué te está pagando cada bono, sino cuál es el spread, ¿no? Cuánto paga de más un bono de high yield, ¿no? Estos que ponemos de W, o un bono de investment grade frente a los gobiernos. Y ahí, bueno, pues sería el otro gráfico, ¿no? Entonces se ve clarísimamente pues que del 2004 al 2006 pues se paga poquísimo, ¿vale? Entonces te da un poco la idea de un suelo. Bueno, los bonos de mucho riesgo, menos de 200 puntos básicos, pues es difícil que lo paguen, no solo lo pagan cuando las cosas están muy bien. Y los bonos de menos de 50 puntos básicos para un investment grade, 3/4 de lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que nos ha pasado? Hemos pasado de niveles de estos extremos, digamos, pues eso, muy bien, de muy bajo riesgo, de muy bajas rentabilidades, gracias a políticas monetarias, etcétera, pues el rebote que nos venía ahora por aumento de riesgo, etcétera, como vimos en el 2008, como vimos en el 2012, bueno, lo has parado, perfecto. Es lo que hemos visto abril y mayo, ¿vale? Entonces, ¿hasta dónde lo has parado? Y es un poco lo que nuestra tesis, ¿no? De que le has puesto como un techo a esos spreads y lo has puesto más o menos en el rango alto donde estabas en el 2015 o 2016. Entonces, esperar más de eso, esperar que los spreads se te vayan mucho más, bueno, pues tienes que tener un mundo que mejora muchísimo, que es posible. Nosotros ya decimos que primero tenemos que pasar por la parte de los defaults, ¿no? Y es lo que después nos vendrá. Pero que de momento ya los niveles donde los tenemos, pues creemos que no van a bajar mucho más. Entonces, ¿qué es lo que como nosotros estamos viendo desde el punto de asset allocation? Pues mira, la parte de crédito, vemos que merece más la pena tener un high yield, o sea, un crédito malo, pero que la compañía la conozcas bien, ¿vale? O sea, un mal crédito con una buena compañía, ¿vale? Que tener un buen crédito, es decir, tener un investment grade, un triple B, un single A y tal, un crédito muy bueno en una compañía regular. Más que nada porque como creemos que lo que nos va a venir ahora es un poco del estrés de cualquier proceso de ajuste, las compañías que son regulares pero que tienen un buen rating, les van a bajar el rating y lo van a sufrir. Y las compañías que son buenas compañías pero que tienen mal rating por el tema de deuda, por el tema del negocio en el que están, etcétera, bueno, nosotros ahí sí que creemos con la parte de análisis que podemos sacar valor y ahí sí que vemos que merece la pena estar. Más que nada porque el investment grade ya no paga casi nada con respecto a los que son los soberanos y entonces merece la pena pues dar un paso más y meterse en lo que sería algo más de riesgo, ¿no?
Y ya esto lo que nos llevaría sería a la parte final, que sería lo que sería cómo creemos nosotros que funciona o que puede funcionar la renta variable. Entonces, aquí lo que hacemos es, desde el punto de vista de asset allocation, bueno, pues primero que hemos visto, ¿no?, la parte macro, luego cómo creemos que puede funcionar la renta fija, y luego para nosotros el que un inversor coja riesgo en bonos corporativos, en bonos de high yield, o coja riesgo en equity, la diferencia que hay es un poco el perfil de riesgo que pueda tener, porque al final los dos segmentos están intercomunicados, en el sentido de que si lo hace bien el high yield, lo que sería el equity lo tiene que hacer bien. Y si lo hace mal el high yield, que es la parte de más riesgo, de que solamente mira renta fija, pues la parte de equity pues también se mueve parecido, ¿no? Entonces, es un poco lo que venía a ser el gráfico de arriba de la izquierda, ¿vale? Aquí lo único que cogemos es cómo ha variado el spread de los high yield, ¿vale?, de nuestros W, de estas compañías que, bueno, pues por balance, por negocio tal, están pagando un spread mayor, tienen más riesgo, y cómo se está moviendo la renta variable. O sea, al final es una regresión lineal, o sea, es muy sencillo, es de estas de las de Coe, no, de segundo de BUP, de estas de una regresión lineal, ¿no? Y entonces al final lo que se ve es eje de ordenadas, cuánto varía el equity, y el eje de abscisas, las variaciones en los spreads. Entonces, ¿qué significaría eso? Por ejemplo, donde tenemos ahora junio 2020. En junio 2020, el punto está de arriba de la izquierda, lo que tenemos es que el spread de la renta fija, de los high yield, bajó 200 puntos en esos 3 meses, ¿vale? De marzo a junio, el spread bajó 200 puntos, ¿vale? Que es un poco todo el tirón que hemos tenido. ¿Y qué hizo el equity? Bueno, pues el equity es, subiendo en el eje de ordenadas, el equity subió pues a más o menos un 15%, ¿vale? Bueno, pues todos esos puntos son los meses, los distintos meses de los últimos 20 años, ¿vale? Entonces, más o menos, o sea, es cierto que esto no es una ciencia exacta, pero sí que más o menos da una idea. Entonces, a nosotros lo que nos sirve es, y es un poco la conclusión de esta transparencia, y es el final de toda la presentación. La idea es, sí, la macro va a ser lenta, va a ser complicada, los bonos, todo lo mejor que han hecho, los de más riesgo, ya lo han hecho, para que la renta variable siga subiendo, o bien sorprende porque la macro va mucho mejor, porque los spreads de los bonos bajan mucho más y entonces el equity puede subir, o si no, para nosotros el equity de cada los próximos 6 meses lo vemos un poco capado. Lo vemos con que, aunque sí que es cierto que puede haber muchos cambios sectoriales, como lo hemos estado viendo, por ejemplo, que la gente se ha estado comprando bancos y se ha estado vendiendo farma, las tecnológicas han salido muy compradas, las eléctricas han salido muy compradas, petróleos han quedado muy abajo. Entonces, a nivel de índice sí que vemos que esto no tira mucho más, lo que sí que es verdad que es posible que empiece a haber cambios sectoriales, ¿no? Pero eso habría que verlo a nivel de beneficios, y ahora sí que es importante ver, la siguiente pata es las compañías que nos dicen esta visión que nosotros tenemos, pues ahora son los analistas de TREA, lo que con los resultados empresariales pues te van diciendo un poco nuestra visión cómo está y cómo están las de las compañías, y si tenemos que ir girando, ¿no? Pero vamos, básicamente, quédense con la idea de eso, de que si tú hagas la renta variable con una renta fija con mucho más riesgo, ¿vale?, como un bono sin vencimiento, ¿vale?, la capacidad de subir de la renta variable la vemos limitada, ¿no? Y ahí sería ver los spreads del W, ¿no?, los spreads del high yield, que lo tenemos en los 350 puntos, que se vaya hasta la parte de 300, bueno, pues es posible, y le daría un 5% más de margen para, por ejemplo, para el stock 600, que está, pues que se podría ir hasta el 370, 373 sale, que eso es un 3% más de los niveles actuales, sí, un 3% más, ¿no? Por eso lo vemos que tampoco va mucho más. Ahora, que el riesgo de crédito te baje todavía más hasta niveles mínimos, pues lo vemos complicado, ¿no? Y luego la otra parte que vemos en el último gráfico es poner la variación de los índices, ¿no?, en 12 meses, como está el índice ahora, cuenta cómo está en 12 meses, ¿vale?, de los top 600, y la variación de beneficios, ¿vale?, que sería la parte de las barras verdes, ¿no?, como en color verde. Entonces, al final sí que se ve que la renta variable siempre te adelanta las subidas de beneficios de las compañías, ¿no? Lo hemos visto así en el 2016, en el 2012, en el 2008, ¿vale? Entonces, bueno, lo único que vemos ahí es que a nivel de comparativa estamos todavía, con respecto a 12 meses, los beneficios, ¿vale?, bajan un 40 o un 50%, perfecto, eso es lo que está ya, y lo vamos a ver este trimestre, es cuando nos van a presentar los peores números de beneficios en términos interanuales, ¿vale? Y el equity
ya lo tenemos ahí, ya está como 20-30% frente a como estaba el año anterior. ¿Qué significa esto? Que en la medida en la que los beneficios te vayan a mejorar o que la gente crea que los beneficios mejoran, estas rentabilidades de equity te van a salir, yo creo que que te van a salir positivas, vaya, de cara a 12 meses. Entonces, otra forma de verlo, que en estos 6 meses que nos quedan, aunque vayamos a ver todos los efectos de lo que sería la crisis que hemos estado viendo, en el sentido de que vamos a ver los defaults y vamos a ver el desenlace de toda esta trama, lo que sí que es verdad es que los beneficios de las empresas ya están ahí y el equity más o menos puedes decir que está ahí. Es decir, que en los próximos 6-9 meses, aunque, como veíamos en el gráfico de que poníamos la volatilidad y las pendientes, aunque vamos a ver los fuertes aumentos de la volatilidad, 6-9 meses, es justamente donde creemos que hay que comprarlo. Porque sí que estamos viendo que directamente, comparativas años contra años, pues sí que sale que los siguientes 12 meses históricamente se le gana dinero, ¿no? Así que, por concluir, y como mensaje un poco de toda la presentación, que quede claro que nosotros somos constructivos con activos de riesgo, que lo único que ocurre es que los próximos 6-9 meses vamos a seguir viendo ayudas por parte de gobiernos, etcétera, para compensar lo que es el parón macro, que en cuanto la macro empiece a verse cómo va funcionando, lo que tenemos que ver es la tasa de defaults, ¿no? Y eso va a ser el momento donde creemos que va a haber los máximos aumentos de volatilidad y ese creemos que puede ser el momento más interesante para comprar. ¿Que eso nos lleve a niveles más abajo de los que hemos visto en marzo o tal? Bueno, pues eso no nos atrevemos a decirlo, pero que lo que sí que es cierto es que las caídas merece la pena ahí comprarlas, ¿no? Otra cosa es que la caída de un 3 o de un 4 no significa nada con la subida que llevamos. Y que al final lo que sí que creemos también es que, digamos que los triggers que va a haber, los detonantes importantes, pues es este mes las ayudas que puedan venir en Estados Unidos y en Europa del plan de reconstrucción, y para nosotros el que es como dicen los ingleses, el game changer, lo que va a cambiar el entorno, son las elecciones en Estados Unidos en noviembre. En función de quién gane y en función de cómo sea, todos estos cambios los aceleran o se puede dar una vuelta, ¿no? En el sentido de que, y con esto acabo, el mundo en el que nos estamos encontrando es un mundo en el que cada país quiere depender más de sí mismo y no tanto de los demás, ¿vale? Entonces, eso al final lo que hace es que lo que vas a tratar de defender a toda costa es tu demanda interna y tu industria. Y ese mundo, pues o bien se acelera según el resultado de las elecciones, o bien pues se puede parar, ¿no? Y aunque la tendencia está clara hacia dónde va, de cara a los activos financieros sí que es importante, ¿no? Así que 6 meses complicados, 6 meses de estar muy atentos y 6-9 meses en los que al final, pues vamos a ver cosas, cosas muy interesantes o un poco, pues eso, pues de mucha volatilidad, vaya. Fantástico, Ricardo. Muchísimas gracias. Cuánta información en tan poco tiempo. Sí. Muy agradecido. Veo que ya están llegando las primeras preguntas. Os animo a todos a poner preguntas que vamos a dar paso en 2 minutos. Antes, si me permitís, pues sintetizando la información macro de Ricardo, pues aplicada a nuestros fondos, matizando, como he dicho antes, que la construcción de carteras entrega la macro importa, para eso tenemos equipo macro, pero también a la micro, el fundamental y el análisis de los analistas y gestores. Es un poco una combinación de ambos. Hoy la presentación va de macro, con lo cual la voy a enfocar desde este punto de vista. En renta fija tenemos el fondo tradicional, por así decirle, que es el renta fija selección. Lleva un menos 1,1 en lo que va de año, con lo cual para ser crédito, porque es crédito básicamente, y tener la exposición allí, pues pensamos que correcto, pero lo más importante es que aunque ha habido compresión de spreads, como ha dicho Ricardo, como hemos visto, y ha recuperado bastante el fondo, pues todavía tiene un colchón interesante, una TIR de más del 3%, que esto pues ya firmábamos todos hace 2, 3, 4 años en renta fija, ¿no? Ya veis que muy pocos gobiernos, veis que tenemos niveles relativamente altos de cash. Pensamos que no es el momento de hacerse el héroe. Carteras construidas que estemos a gusto, pues nos mantenemos más bien cautos. El rating medio estaríamos en un triple B menos y con duraciones cortas. Estamos por debajo de los 3 años de
de duración, ¿eh? En línea un poco con la macro, ¿eh? Luego hay que implementar también el análisis fundamental de cada uno de los bonos que hay en cartera, que son unos 62. Por la parte de emergentes, como sabéis, somos una casa que trabajamos la renta fija emergente en directo, tenemos un equipo dedicado a ello. El fondo, obviamente, un poco más castigado, pero muy contentos del performance de este año, menos 2,2 a 6 de julio, que era el último valor liquidativo cuando hice la presentación. Obviamente con una TIR mucho más elevada, pero pensamos que difícilmente, al menos la visión de los gestores en la casa es que veamos mucha más compresión de spreads. Es decir, que la rentabilidad va a venir más por donde tiene que venir, es decir, por el carry del fondo que no por compresión de spreads. Es en dólares porque pues todos los bonos son en dólares. Luego hay una clase euro hedge, como muchos de vosotros sabéis. Tenemos más gobiernos, pero seguimos con una cartera más corporativa que gobierno, también con cash. Y aquí el rating medio es algo peor. Esto es algo idiosincrático a los emergentes. Muchas veces compañías con muchos mejores fundamentales que compañías desarrolladas, pero con peor rating. Sectorialmente muy diversificados, como veis aquí. Y por la parte de equity, de renta variable, el performance, obviamente, más caídas en equity que en renta fija, aunque la corrección ha sido importante. El fondo europeo, pues estamos a menos 12, en línea con el benchmark. El fondo ibérico en menos 19,7, algo ligeramente mejor que el benchmark. Y abajo os he dejado la distribución sectorial y la capitalización. Y aquí no lo pone, pero voy a aprovechar yo de decir, estamos en un momento que veo que las carteras están muy compensadas desde el punto de vista de que si analizáramos por capitalización, pues tanto el europeo, el ibérico, pues tenemos pequeñas, medianas y grandes compañías, no estamos en un nicho. Tenemos compañías value, tenemos compañías growth, ambos fondos están hoy catalogados como blend en Morningstar, es decir, no estamos enamorados de una cosa concreta y estamos siendo bastante flexibles. Pienso que nosotros en equity, en renta fija y también toda la competencia está siendo un año donde las carteras están rotando más de lo habitual. Obviamente el mercado es el que ha sido. Y uniendo al mensaje con Ricardo, sí, lo que se espera es que haya revalorización de los beneficios empresariales. Aún queda algo, yo añadiría que aún queda algo de margen de múltiplos. Los hemos llegado a ver más altos, pero sí es verdad que no están en los niveles donde estaban en marzo, en abril, que hoy sabemos, obviamente, que llegó a ser una compra histórica. Sectores que estamos más invertidos hoy en Europa, pues el sector salud, industrial y tecnológico, siempre hablando respecto al índice. No somos gestores, no somos una gestora indexada, pero nos tenemos que comparar obviamente con algo para que nos posicionéis. Sectores menos invertidos, pues consumo básico y discrecional y financiero, sobre todo. Esto es algo que coincide tanto en la parte europea como española. La infrainversión que tenemos en sector financiero desde hace bastante tiempo, por no decir años. Y en la parte española, pues sobreponderamos compañías industriales y más material que infraponderamos, como hemos dicho ya, pues financiero y utilities, ¿no? Que sí que es verdad que ha tenido, sobre todo el año pasado, un recorrido muy, muy bueno. Al final el mercado las valoraba como bond proxies, pseudobonos, y en el entorno en el que estábamos, pues no paraban de subir. Este es un poco el posicionamiento macro. Obviamente, como ya nos conocéis, encantados de hacer más adelante otros webinars más dedicados a cómo llegamos desde el punto de vista micro, ejemplos de empresas, de análisis y charlas de los gestores. Pero para centrar el tiro del webinar de hoy y para respetar el tiempo, llegamos al turno de preguntas. Aquí os dejo los datos de contacto del equipo pues, más dedicado a clientes. Podéis obviamente contactar, escribirnos, preguntar lo que necesitéis. Ya dedicado a Ricardo, pues Ricardo, si te parece, pasamos a las preguntas. Voy a leerlas, no prometo que las entienda todas porque a veces, pues, a ver, empezamos. Dice, por lo que dice de las ayudas, esto era al inicio de la presentación, estas ayudas, ¿tú crees, Ricardo, que
favorecen, por el motivo que sea, más a las empresas grandes que a las pequeñas? Y si esto explica pues las subidas del Standard & Poor's. Yo creo que sí, pero no tanto por las ayudas. O sea, al final, en cuanto a ayudas, ha habido de dos tipos, ¿no? Por un lado, lo que serían las garantías, ¿no? Los avales, perdón. Los avales de gobiernos, que eso evidentemente es para las pequeñas compañías. Otra cosa es que aunque pongas un aval, el de la pequeña compañía pues lo vea, lo coja o no lo coja. Nosotros creemos que las pequeñas compañías, cuando lo hacen bien, a nivel, ya os repito, a nivel macro, de arriba abajo, no tiene nada que ver con lo que los gestores van viendo en cuanto a oportunidades. Pero cuando el mejor momento para comprar compañías es justo también el mejor momento para comprar el high yield, ¿vale? Que es el momento justo cuando empieza la recuperación. En el sentido de que en momentos defensivos todo el mundo se va a las compañías grandes, más liquidez, tienen margen, ¿no? Todas las compañías grandes tienen un margen pues para ajustar, para que se reducen gastos, etcétera, mientras compañías pequeñas, pues esos márgenes son más pequeños, ¿no? No márgenes en cuanto a rentabilidad, sino márgenes de actuación, ¿vale? Entonces, yo creo que la mejora del S&P frente a las pequeñas compañías es primero por la parte defensiva y luego hay que tener en cuenta también, en general, la composición de los índices explica a nivel sectorial, explica el comportamiento de los índices, ¿vale? En el sentido de que en Estados Unidos todo lo que son las 4 grandes o 5 grandes compañías, pues pesan ya el 25% del S&P, así que lo que hagan estas, pues un cuarto va a ser reflejado en el índice, ¿no? Mientras que en España, por ejemplo, siempre estamos lastrados por nuestro peso en bancos. O sea, el peso en bancos, entonces ahí, al final, España, el IBEX es un desastre, pues a nivel de números sí, pero eso no significa que no haya compañías buenas, ¿no? Así que yo creo que lo de las ayudas, es cierto que según cuáles, pero yo creo que en general han tratado de defender precisamente a las pequeñas compañías, pero otra cosa es que a nivel de mercados el dinero todavía no ve claro la recuperación, ¿no? Y pues eso va a compañías grandes y que sean sobre todo líquidas. Fantástico. La misma persona luego comenta, ¿es un hecho la japonización europea, de Europa? Bueno, sí, yo creo que sí, ¿no? Lo estamos viendo. Sí que es curioso, por ejemplo, si cogen un bono de estos a 10 años en Alemania, perdón, sí, europeo, ¿no? De Alemania, que sería el activo refugio, y ver un poco Japón, entonces Japón nos lleva, pues esos 5 o 6 años de ventaja, ¿no? E incluso algunas veces 3 años, en el sentido de cuál es la siguiente fase. Y no solamente, el problema no solamente es que Europa esté japonizándose, sino que el mundo se japonice. Y es un poco el riesgo de toda esta historia que estamos viendo de que todo el mundo la receta que está tomando, afortunadamente con esta crisis ya no, pero hasta ahora todo se arreglaba comprando bonos, inyectando dinero, comprando bonos, inyectando dinero. Ahora se ha visto que eso no es tanto así. O sea que al final lo que hace falta sobre todo es que el dinero no se quede en los activos financieros, que el dinero llegue a lo que sería la economía real, ¿no? Pues esto la parte está de subsidios, pues la parte está de que yo meto dinero en el sistema, pero sobre todo no se quede en bancos, sino que llegue hasta la compañía pequeña, ¿no? Así que sí que está claro que es una japonización y el problema de la japonización es salir de ella. Y es un poco lo que estábamos viendo antes en el gráfico de las pendientes. Una vez que llegas allí, salir de allí es más complicado, ¿no? Pero yo creo que eso también, por otro lado, lo que te da señales es, si vamos a repetir esto durante más tiempo, bueno, pues ver qué ha funcionado en Japón. Entonces, justamente en Japón, los últimos años, financiero no ha funcionado para nada, las compañías grandes, bueno, unas veces sí, otras veces no, dependiendo del sector, etcétera, como a nivel global, o sea, si funcionan las healthcare a nivel global, en Japón también funcionaban, pero sí que había una cosa característica de Japón en los últimos años que no se ha dado en otros sitios, que es las pequeñas compañías. En el sentido de que tú has hecho un ecosistema, has hecho un entorno en que tienes tipos bajos, todo favorecido para la demanda, etc. Entonces, la compañía pequeña que encaje en ese entorno, que consiga que su línea de arriba mejore, lo hace muchísimo mejor, ¿no? Entonces, sí que creemos que es un entorno que para las pequeñas, si vamos a esa japonización, que evidentemente es mala, pero que con todo hay oportunidades, las oportunidades serán en las pequeñas compañías. Esto va ligado con una pregunta parecido que decía, hay sectores donde hay compañías que van a desaparecer, obviamente, esto siempre es así, y cuando estas desaparezcan van a dejar compañías supervivientes en mejor situación y hoy el mercado igual esto no lo está descontando. Bueno, no sé cómo interpretar la pregunta. Bueno, eso es lo que debería ocurrir y eso es lo que sería, aunque al principio parece malo, yo creo que es bueno. O sea, que aerolíneas queden menos aerolíneas, que bancos queden menos bancos. Bueno, pues al final de un pastel, que sería el sistema, el negocio bancario, de otro pastel, que sería el negocio de transporte aéreo, etcétera,
pues si el pastel se hace más pequeño, lo que es mejor es que haya menos compañías. Luego ya serán los roles que saque cada uno, etcétera. En el sentido de que cuanto más ayude, por eso nosotros, desde mi lado, lo que sí queremos es que cuando un Estado o cuando un Banco Central, etcétera, lo que va apuntando es a la ayuda de un sector, es justamente como el toque de Rey Midas, pero al revés, en el sentido de que ese sector lo va a dejar ya machacado, porque al final cuanto más estés ayudando, menos estás haciendo que todo el mundo se ajuste dentro de ese sector. Y lo que estás esperando es que, a ver en qué momento otra vez vuelve a expandirse. Bueno, y si no se expande, ¿qué es lo que ocurre? Pues que vas a seguir metiendo recursos allí y lo que hace es que las compañías son cada vez peores, ¿no? Que son los bancos, por ejemplo. El entorno, los tipos, lo que quieras, pero los bancos son peores cada trimestre que pasa y cada año que pasa, ¿vale? Entonces, ¿que esto pase en otros sectores? Bueno, pues es posible. Y será lo peor, porque será dejar el sector. Entonces, al hilo de la pregunta, yo en ese razonamiento, lo que veo es eso, aunque sí que es muy malo y es un fastidio que haya al final quiebras, lo que sí que es cierto es que las compañías que quedan son mejores. Y lo que hace falta es eso, y nosotros lo que creemos es que lo que tiene que pasar ahora es justamente eso. Esperemos que pase, porque si no pasa, volvemos un poco a lo que creo, a lo que estamos comentando antes de la japonización, ¿no? Deflación, en fin, todas estas cosas. Sí, fantástico. Como nos quedan 7 minutos, también muy breve las que quedan. Bueno, hay una que la obvio no porque no sea interesante, pero habla de escenario político y impuestos en España, que yo creo que es interesante, pero también yo la haría a manera global, pero ya hablaríamos de la riqueza, de desigualdad y de cosas que puedan suceder en escenarios económicos malos, ¿no? Con lo cual, para otra charla, si os parece bien, has hablado, Ricardo, de la previsible o en otros momentos de la historia, pues lo habitual ahora, a medio corto plazo, sería pues las curvas que tendieran a positivizarse, ¿no? Has hablado, pero no has hablado de inflación. Aquí hay una pregunta, ¿qué tal la inflación? Repunte de inflación, porque ya nadie habla de la inflación, no está ni se le espera, pero igual puede ser una sorpresa venidera. Totalmente. No lo tenemos muy claro, por eso no lo hemos puesto. No, pero sí que es verdad que cuando las economías se contraen, eso es deflacionista, ¿vale? Y es lo que estamos viviendo, viviendo ahora, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, por tomar el símil de los sectores industriales que se entiende mejor. Hasta el momento en que tienes las quiebras, todo el mundo va a tratar de funcionar. Oye, si tengo que ganar menos dinero, pues gano menos dinero. Si tengo que bajar precios, pues bajo precios. Pues ajusto costes. Hago todo lo posible para sobrevivir. Y ya cuando muero, pues ya muero. Ya, pues ahí es donde viene el default. En ese proceso de lucha es cuando la deflación se acrecienta más, que es el momento cuando la macro está más abajo, ¿no? Nosotros, nuestra opinión es que ahora todavía tenemos presión desinflacionista, ¿no? Como llaman los bancos centrales, que eso, en este periodo de hasta que vengan los defaults, es lo que se va a producir. Ahora, si hablásemos el año que viene o el año siguiente, nosotros sí que creemos es que en la medida en que más sector industrial se pierda, o sea, más tejido industrial se pierda, ¿vale? Es más fácil que tengamos repuntes fuertes de inflación. Ejemplo, si yo tengo ahora restaurantes que están abriendo y que tienen sus menús que tenían antes a 10 euros, ¿vale? Aquí en Madrid lo estamos viendo. Entonces ahora tú vas a tomarte el menú y te cuesta 12. Los costes del tío del restaurante han aumentado todos. En fin, no voy a entrar en detalles. Te cuesta 12. Ahora, ¿cuánta gente va a ir a por ese menú? Bueno, pues no sabemos. El momento en que de los menús que se daban, yo que sé, aquí, Barrio Salamanca, cierren el 30%, el 40%, el 5%, el 10% de los restaurantes, cuando la demanda vuelva otra vez, si solamente siguen los mismos restaurantes que están abiertos ahora, lo que vas a tener es un cuello de botella. Y ahí tienes la subida de la inflación. Me he extendido un poco, pero al final eso es lo que va a pasar en todos los sectores, ¿vale? Nosotros sí que vemos que hay desinflación ahora y que luego lo que sí vamos a tener es repuntes de inflación. Y solamente un apunte. Por ejemplo, es curioso ver cómo algodón, cobre, zinc, o sea, muchas de las materias primas básicas, estamos empezando a verlas que te van subiendo, ¿no? O sea, no sé si es una tendencia general, etcétera, pero sí que es cierto, lo que te está diciendo es que, bueno, a ver si es por el tema del inventario, etcétera, pero sí que es cierto es que en cuanto la macro empieza a tirar, ese será el indicador de que la inflación sube, ¿no? Y bueno, nosotros eso, ya os digo, de 6-9 meses no lo vemos, pero sí que es nuestro escenario para el 2021. Lo que pasa es que hasta que lleguemos al 21... Pueden pasar muchas cosas. Bueno, seguimos. Hay una pregunta muy buena de un amigo común
Lo que pasa es que la respuesta no va a ser complicada, ¿no? Porque dice, ¿cómo pueden reaccionar los mercados a las elecciones americanas? Claro, yo aquí recordaría que nadie pensaba que ganaría Trump y aunque parece mentira ya, esto queda muy lejos. Y en el caso de que ganara Trump, que nadie pensaba que, que el mercado reaccionaría como reaccionó, con lo cual estas preguntas a veces son un poco trampa, pero bueno, ¿cómo lo ves tú? Bueno, nosotros lo que sí que creemos, evidentemente, es a lo que pasó ahí, pues bueno, a nosotros, por ejemplo, lo que es el repunte de tires, todo esto que vivimos, y fue un poco el trigger de todo esto, ¿no? Que al final, eh, gane quien gane, ¿vale? Gane quien gane, la señal es que los tipos de interés, o sea, que la curva repunte, ¿vale? Lo que veíamos al principio. Si la curva repunta, se va a llevar los activos de riesgo para arriba y todo para ahí, ¿no? No sé, a nivel político yo no sé qué es mejor ni qué es peor. Lo que sí que es cierto es que hay un lado, pero por ignorancia, ¿eh? Tampoco soy... tenemos aquí varios que han vivido en Estados Unidos y que acaban de llegar y tal, y van dándonos el feedback un poco de cómo se está viviendo ahí las cosas, pero al final, si ganase Trump, lo que hemos visto estos 4 años es que sería como lo mismo, pero todavía más, ¿no? Como la tasa doble. Me refiero con respecto a todo el tema de la internacionalización, etcétera. O sea, para mí, lo que sí que está claro es que las cosas estas de tensiones con China, tensiones con la Unión Europea a nivel comercial, eso va a aumentar. Más que nada por el proceso este que estábamos viviendo, de que si cada uno tiene que defender lo máximo posible su economía, etcétera, lo que sí que creemos es que es más fácil que con un gobierno republicano en Estados Unidos, creemos, igual estamos haciendo una barbaridad, pero con un gobierno republicano es más fácil que las tarifas y que el país se cierre al mundo a que con otro tipo de gobierno. Habrá que ver quién es el del otro lado, ¿no? Pero a nuestro parecer, el riesgo que estamos viendo, sobre todo estos últimos meses, ¿no? Como en la Unión Europea, pues el ambiente entre Alemania y Estados Unidos se está enrareciendo. Como toda la parte del acuerdo chino dicen que funciona, pero todavía no han cumplido ni un 10%, y les queda la mitad de año para cumplir todo el resto. Entonces, para nosotros, si la actual administración sigue, lo que sí que creemos es que las fronteras se cierran, y eso creemos que es malo. Pero bueno, como comentabas tú, para lo que pueda valer, o sea que... Muy bien, ya nos queda un minuto para cumplir con la hora. Hay pregunta, no sé si quieres entrar en detalle, pues sobre el oro. Eh, y luego otra pregunta un poco más abstracta de, claro, si hay un nuevo rebrote de coronavirus, claro, esa es la gran pregunta, ¿no? Pero como las quieras abordar, a tu disposición, Ricardo. Claro, mira, yo por ir las dos patas. Al final, el mercado, lo que nosotros creemos y la justificación para ser prudentes en los próximos 6 meses, el mercado ha tomado el lado, ya no de recuperación en V, porque eso ya evidentemente no se va a cumplir, sino que esto, pues bueno, que va a ir mejorando y que el crecimiento vamos a tenerlo ya, que lo peor lo hemos dejado atrás, etcétera. Entonces, en cuanto a números, nosotros eso sí que lo creemos, ¿no? El único problema que vemos es que, o bien por un rebrote de todo el tema del coronavirus, como estamos viendo en Estados Unidos, etcétera, o bien porque directamente lo que estamos viviendo ahora, los analistas de aquí de lo comentaban bien, sobre todo en la parte de retail, hay mucha demanda que ha estado contenida 3 meses y luego ¡pum!, pues sale, y entonces tenemos esos números como espectaculares de recuperación y tal, cuando en realidad lo real lo veremos dentro de 3 meses, ¿no? Lo real lo veremos en septiembre. Entonces, el riesgo que hay de que la macro no coja la fuerza de salida como la que el mercado está descontando, que nosotros es la señal que vemos, lo que te hace es que, ¿qué es lo que va a pensar automáticamente todo el mundo? Pues primero, las pendientes otra vez para abajo, los mercados evidentemente de más riesgo pues otra vez abajo, y los estímulos que se están tomando siempre son del mismo lado, más balance de bancos centrales y más estímulos fiscales, etcétera. Y eso es, digamos, el caldo de cultivo perfecto para el oro, ¿vale? Entonces, como conclusión, el oro en sí mismo, el escenario que nosotros vemos es eso, es que hemos podido tocar techo de renta variable en los próximos 3 meses y que 6 meses y bueno, que hay mucha volatilidad, ¿no? Pero por otro lado, lo que estamos viendo también es que el mejor hedge como no hay activo refugio, como antes lo que teníamos era comprarme un bono de gobierno que me pagaba una yield y ese gobierno ahora no me paga nada en Europa, lo estamos viendo, pues mejor nosotros comprar el corto plazo americano. Otra de las formas es, como los bonos no me pagan yield, pues me compro oro, que tampoco me paga yield, pero por lo menos tengo ahí posibilidad de, ¿no? Entonces, es un poco lo que estamos viendo. Ha habido muchas entradas de dinero en la parte de ETFs de oro. Nosotros, Paul tiene un fondo en el que él tiene una posición también ahí en oro y bueno, pues al final las cosas que el oro lo veríamos como parte de hedge, ¿no?
Otra de las formas de también esto, que tampoco lo hemos comentado y puede resultar interesante, es el tema del dólar. Y con esto acabo. El dólar también es otro activo refugio. En el sentido es que en momentos de mucha incertidumbre y sobre todo de escasa visibilidad, al final el activo que menos hay es el que más se valora. Entonces ahí pues puede ser uno el oro, porque tiene una cantidad física limitada tal cual, y otro es el dólar. Aunque puede parecer un poco paradójico en el sentido de que Estados Unidos no para de imprimir billetes, todavía a un ritmo mayor aumenta la deuda en dólares. Con lo cual la necesidad de dólares siempre va por encima o por delante de lo que están imprimiendo ellos. Con lo cual pues nos ponemos en el caso extremo, ¿vale? Compañía que no puede seguir adelante y tiene que pagar de dólares, etcétera, deuda en dólares, al final va a ir a comprarlos todos los dólares que pueda para poder seguir funcionando, ¿no? Entonces serían los dos activos, sería dólar y oro como activo refugio, más que nada porque de activo refugio se lo han cargado, no tiene yield y bueno, pues yo creo que para concluir, yo creo que es una buena pregunta, en el sentido de la parte final de este año, pues que hay volatilidad y que hay que ampliar también la forma de ver las cosas, ¿no? O los activos para tener en cartera. Fantástico, Ricardo. Pues agradecerte tu tiempo. Yo agradezco personalmente a Ricardo porque además de explicar muy bien, explica mucho y como he dicho, además de ser un macro, está en el barro, está gestionando y eso no siempre es lo habitual a veces y veo mucha teoría pero poca práctica. Daros las gracias a todos los asistentes. Vamos a cerrar por hoy, por la hora. Si alguien se ha quedado con ganas de saber más, como siempre, podéis contactar con nosotros, con el equipo de distribución y ya sea carteras, ya sea gestores, analistas o visión macro, pues estaremos encantados de atenderos. Nada más, espero que nos veamos pronto en otro webinar y si no, pues que tengáis muy buen verano. Adiós a todos. Muchas gracias. Gracias, Dani.